Matrices elementales y matrices inversas. Consideremos la matriz A una matriz de n por n, es decir, una matriz cuadrada. Entonces, como se mostrará a continuación, se pueden realizar operaciones elementales con renglones en A multiplicando A por la izquierda por una matriz adecuada. Recordando que las operaciones elementales con renglones están dados de esta manera. Recuerden que estas operaciones lo hicimos cuando se calculó la inversa de una matriz. Se puede dividir el renglón I por un número C diferente de 0. También se puede sumar un múltiplo del renglón I al renglón J, que también este tipo de operaciones aparecieron en el cálculo de la inversa de una matriz. Y por último, también se pueden permutar renglones, es decir, se pueden intercambiar el renglón I por el renglón J o el renglón J por el renglón I. Estas flechas invertidas indican ese intercambio. Una matriz E, una matriz definida como E mayúscula de tamaño n por n, es decir, cuadrada, se puede denominar una matriz elemental si se obtiene a partir de la matriz identidad I sub n. Recuerden que esta matriz identidad depende del tamaño de la matriz que se esté trabajando. Si se tiene una matriz de 2 por 2, bueno, la matriz identidad sería de 2 por 2. Si se está trabajando con una matriz de 3 por 3, la matriz identidad sería una de 3 por 3. Así que esto se obtiene mediante una sola operación elemental con renglones. Así que veamos los siguientes ejemplos para entender esa definición. Si se tiene una matriz identidad de 2 por 2 y se le aplica esta operación con renglón, es decir, al renglón 1 se va a modificar y la operación que se va a realizar es R1 sobre 3, significa que al renglón 2 no se le hace nada, pasa tal cual 0, 1, y al renglón 1 se le aplica la operación que sería 1 entre 3, nos da 1/3, y 0 entre 3 nos da 0. Otra operación que podemos encontrar nuevamente para la matriz identidad sería esta operación. Aquí se va a reemplazar al renglón 2 por esta operación, y al renglón 1 se deja tal cual, se quedaría de esta manera, y este menos 4 resulta de hacer la operación R2, que en este caso es 0, y le vamos a restar 4 veces el valor de R1, que en este caso es 1. Así que al hacer esta operación nos da como resultado el menos 4. Haciendo lo mismo para la siguiente entrada del segundo renglón, sería 1, y le vamos a restar 4 veces el R1, pero R1 en este caso vale 0, así que solamente nos daría como resultado 1. Y por último podemos intercambiar renglones, es decir, el renglón 2 puede ser el renglón 1 puede ser el renglón 2, y el renglón 2 puede intercambiarse por el renglón 1, que se vería de esta manera. Algunas propiedades de las matrices elementales que podemos encontrar son las siguientes. Toda matriz elemental es invertible, es decir, esta matriz que ustedes ven aquí, que son matrices elementales, se les puede calcular su inversa. Y además el inverso de una matriz elemental es una matriz del mismo tipo, es decir, es algo similar a lo que tenemos aquí. Otro resultado interesante es que una matriz cuadrada es invertible si solo si es el producto de matrices elementales, es decir, si tenemos la matriz A y podemos encontrar un conjunto de matrices elementales de A, entonces lo podemos escribir como producto, esta A lo podemos escribir como producto de sus matrices elementales. Además, si calculamos la inversa de esta matriz, eso significaría calcular la inversa de este producto de matrices elementales. Pero de resultados matriciales para el producto, si se tiene una matriz, si se tiene un conjunto de matrices multiplicados de esta manera, recuerden que al calcularle la inversa, la propiedad de las inversas nos indica que se intercambian estas posiciones, es decir, se empezaría colocando para la inversa, se empezaría colocando la inversa de la última matriz elemental, luego la inversa de la que le sigue, de la anterior a esta, y así sucesivamente hasta llegar a la inversa de la primera matriz elemental. Ese sería el orden en el que se debería colocar para poder comprobar que efectivamente este producto de inversas de matrices elementales da como resultado la inversa de la matriz A. Veamos el siguiente ejemplo para entenderlo. Bueno, de esta matriz que ustedes observan aquí, es el procedimiento que se utilizó para encontrar la inversa de esta matriz. Como ustedes pueden ver, esta es la inversa de esta, y lo que se hizo fue utilizar operaciones elementales con renglones para poder llegar a este resultado. El procedimiento se explicó en el video anterior, pero si aún no les ha quedado claro, les sugiero que vuelvan a ver el video anterior de cómo calcular la inversa de una matriz. Así que lo que necesitamos de estas operaciones son estas operaciones elementales con renglones, y el orden en el que los vamos a tomar es comenzando desde la última
última operación con renglón, continuamos con el anterior y hasta terminar con la primera operación elemental. Es decir, el orden de esas operaciones elementales debería quedar así. Primero comenzamos con el último, luego con el penúltimo, luego con el antepenúltimo y por último la primera operación con renglón, y así se tomarían esas operaciones elementales por renglones. Estas operaciones, ¿para qué las utilizamos? Bueno, las vamos a utilizar para encontrar las matrices elementales de la matriz A, que en este caso es 7, 4, 5 y 3. Veamos cómo se realiza. Bueno, vamos a colocarlos en este orden, comenzando primero con la primera operación, con la última operación elemental por renglón, y así en este orden, desde el último hasta el primero. Y vamos a calcular la primera matriz elemental. Recuerden que la matriz elemental lo obtenemos en este caso de la matriz identidad de 2×2. Al aplicar esta operación por renglón, noten que el renglón 2 no se le hace absolutamente nada, pasa igual, pero al renglón 1 si se modifica. Vean que la operación no es tan complicada. El R1 en este caso vale 1, pero si le restamos 4/7 de R2, el R2 vale 0, así que solamente nos daría como resultado el valor de 1. Si lo hacemos para la siguiente entrada del primer renglón, R1 vale 0 y le vamos a restar 4/7 de R2, que en este caso sería 1, así que 0 menos 4/7 por 1 nos daría como resultado menos 4/7. Esta operación elemental que acabamos de obtener lo vamos a definir como la inversa de la cuarta operación elemental. Si de la misma manera calculamos la operación elemental del segundo renglón, utilizando nuevamente la matriz identidad, y al renglón 2 se va a dividir cada término por 1/7, es decir, el renglón 1 no se le hace nada, pasa tal cual, y el 0 al dividirlo entre 1/7 nos da 0, y el 1 al dividirlo entre 1/7 nos da como resultado 7. Este sería la inversa de la tercera matriz elemental de la matriz A. Así que continuamos con la siguiente operación. Calculamos la matriz elemental de esta matriz identidad. Vamos a hacer la modificación en el segundo renglón. El segundo renglón en este caso es 0 y 1. Al renglón 1 no le hacemos nada, pasa tal cual. Y comenzamos haciendo la operación. R2 vale 0 y le vamos a restar 5 veces el valor de R1. Pero 0 menos 5 por 1 nos daría como resultado menos 5. Y el siguiente número, que es 1 al restarle 5 veces R1, que en este caso es 0, bueno, este término se eliminaría y solamente nos daría como resultado el 1. De manera similar, calculamos la última operación con renglón. Ese sería la inversa de la segunda matriz elemental. Calculamos la última, hacemos las operaciones respectivas de forma similar a las anteriores, y nos daría la inversa de la primera matriz elemental de esta manera. Así que una vez que ya tenemos escrito estas matrices elementales en este orden, la matriz inversa que nos había dado como 3, menos 4, menos 5 y 7, recuerden que esto está en la presentación anterior. La matriz inversa lo podemos escribir como el producto de sus matrices elementales. Noten que estoy siguiendo este orden: la matriz inversa de la cuarta matriz elemental, luego la matriz inversa de la tercera matriz elemental, la matriz inversa de la segunda matriz elemental, y así hasta llegar a la inversa de la primera matriz elemental. Colocado en este orden, se puede comprobar fácilmente, utilizando las propiedades del producto de matrices, que al hacer el producto de estas 4 operaciones da como resultado esta matriz inversa. Así que siguiendo la teoría, si nosotros calculamos ahora la inversa de esta matriz inversa, bueno, podemos calcular también la matriz A. Es decir, la matriz A lo podemos escribir como producto de sus matrices elementales. ¿Cómo se hace para este caso? Bueno, para este caso ahora vamos a empezar desde la última operación desde la primera operación, que aquí es la última posición, hasta la última operación por renglón, que aquí está dado como la primera posición. Así que vamos a ir desde abajo hacia arriba y vamos a calcular esta operación elemental. Noten que si la operación elemental que se realizó es una división, bueno, el valor que está como denominador lo vamos a colocar aquí como un múltiplo, lo vamos a colocar aquí con
Lo vamos a colocar aquí con su operación inversa. Como aquí es un séptimo, entonces lo colocaríamos aquí como 7 por R1, como pueden ver en este caso. Y aquí este un séptimo, bueno, lo colocaríamos aquí multiplicándolo por R2. Ya no sería dividiendo, sino multiplicando. Así que todo número que tengamos aquí abajo como denominador lo vamos a colocar multiplicando al renglón, que en este caso, bueno, nos dio 7R1. Hacemos la operación elemental respectiva de manera similar a las anteriores, y este sería la primera matriz elemental. Noten que proviene de este. Entonces sería mi primera matriz elemental, ya no es la inversa de la primera matriz elemental. Hacemos ahora la siguiente operación. Aquí la operación que vamos a utilizar, vean que el cambio que se hizo es de que aquí se está restando. Entonces aquí el número la operación se va a realizar a través de una suma. Si aquí fuera una suma, entonces aquí colocaríamos una resta, pero son las mismas cantidades. Hacemos la operación elemental y obtendríamos la segunda matriz elemental. Luego continuamos con este valor. Recuerden que si se está dividiendo, lo único que se hace es multiplicar a R2. En este caso es un séptimo, así que la operación un séptimo va a multiplicar a R2. Al hacer esa operación elemental nos daría la tercera operación elemental. Y por último, esta operación que está restando, se está restando, entonces lo vamos a colocar aquí sumando. Nuevamente les repito, si aquí fuera una suma, bueno, aquí hubiéramos colocado una resta. Así que hay que tener cuidado con este tipo de operaciones. Calculamos la operación elemental y tendríamos esta cuarta matriz elemental. Y estas matrices elementales que acabamos de calcular son las matrices que se necesitan para poder escribir la matriz original, que en este caso es A, dado por estas entradas, como el producto de sus matrices elementales. Pueden ver que sigo nuevamente este orden: E1, E2, E3 y E4. Si lo colocamos mal el orden de estas matrices, seguramente el resultado no nos va a dar esta matriz A. Así que del resultado que vimos en esta presentación, podemos comprobar que podemos escribir A como el producto de sus matrices elementales, y además su inversa, bueno, se puede escribir como el intercambio del orden de estas matrices elementales. Pueden ver que se comprueba. Aquí va en este orden: E1, E2, E3 y E4, y su inversa, bueno, se invierte en esos productos, la matriz inversa de la cuarta matriz elemental hacia atrás. Esta es la forma en que se escriben una matriz o su matriz inversa como producto de sus matrices elementales.